¿Qué harías si te enfrentaras a un gigante que parece invencible? ¿Cómo reaccionarías si tu vida dependiera de derrotarlo? Hoy exploraremos cómo una simple fe puede superar cualquier obstáculo. La historia de David y Goliat no solo es un relato antiguo, es una lección atemporal sobre la confianza en Dios para vencer las gigantes de nuestra vida. Te aseguro que nunca verás a tus problemas de la misma manera después de esto. Goliat, el guerrero filisteo, era una montaña de músculo, un guerrero gigantesco que aterraba a todo el ejército de Israel. Su presencia sembraba miedo en los corazones de los hombres más fuertes. Durante 40 días desafió a los israelitas, pero ninguno se atrevió a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento la fuerza física parecía ser la única medida de valor. Sin embargo, esa no es la verdadera fuerza. Lo que Goliat no sabía era que la apariencia no siempre es lo que determina el resultado de una batalla. A menudo, nuestros gigantes personales también parecen invencibles. Ya sea un problema financiero, de salud o emocional, a veces nuestros desafíos parecen más grandes de lo que realmente son. Lo que necesitamos no es fuerza física, sino algo mucho más poderoso: fe. David, un joven pastor sin experiencia en la guerra, se ofreció para luchar contra Goliat. A pesar de la incredulidad de su hermano y del ejército, David no se dejó intimidar. El Señor que me ha librado de las garras del león y el oso, me librará de este filisteo, dijo. Su fe no estaba en su habilidad, sino en el poder de Dios. Esta es la clave: confiar en algo mucho más grande que nuestros propios miedos. El rey Saúl, desconcertado, ofreció a David su armadura y espada. Pero David rechazó todo esto. Él eligió una honda y 5 piedras lisas del arroyo. A los ojos del ejército, esto parecía ridículo. Pero David sabía algo que ellos no sabían. No es el tamaño de tus armas lo que importa, sino el tamaño de tu fe. ¿Qué armas estás eligiendo para enfrentar tus gigantes? Cuando David se acercó a Goliat, el gigante lo miró y se burló de él. Pero David respondió con una declaración que resonó a través de los siglos: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios para vencer a cualquier gigante. Con su honda en mano, David se preparó para la batalla. Al lanzar la piedra, todo ocurrió en un solo instante. La piedra, guiada por la fe, golpeó a Goliat en la frente. Goliat cayó al suelo, derrotado. Esta acción simple pero poderosa demuestra que la verdadera fuerza no está en el tamaño o en la violencia, sino en la fe inquebrantable en lo que es posible con Dios. La victoria de David no solo fue sobre Goliat, fue sobre la duda, el miedo y la desesperanza que nos impiden actuar ante nuestros propios gigantes. A menudo las batallas más grandes que enfrentamos son internas. David nos enseña que el verdadero coraje radica en confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. ¿Te atreves a creer que puedes superar tus gigantes? Después de la derrota de Goliat, el ejército de Israel se levantó con nueva confianza y valentía. La fe de David había contagiado a todos. No solo derrotó a un gigante, sino que transformó el espíritu de una nación. Cuando confiamos en Dios, no solo cambiamos nuestra situación, sino que inspiramos a otros a enfrentar sus propios gigantes. La historia de David y Goliat no es solo un relato de un joven contra un gigante. Es la prueba de que no importa cuán grandes sean nuestros problemas, con la fe adecuada podemos superarlos. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué gigantes estás enfrentando? ¿Estás dispuesto a poner tu confianza en algo mucho más grande que tú mismo? David no se quedó solo en palabras. Su fe no solo se demostró en su discurso, sino en su acción. Mientras otros esperaban, él actuó con decisión. Esta es una de las mayores lecciones de la historia. La fe no es solo creer,
sino actuar con valentía ante lo desconocido. Cada acción basada en fe es un paso hacia lo imposible. ¿Qué acciones estás tomando en tu vida basadas en tu fe? Cuando David venció a Goliat, no solo cambió el curso de una batalla, sino que alteró la historia de todo un pueblo. Esta victoria no fue solo un triunfo físico, fue un cambio de mentalidad. La fe puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el entorno que nos rodea. Cuando confiamos en lo divino, el cambio se vuelve inevitable. Aunque la historia de David y Goliat es famosa por su batalla física, la verdadera lucha ocurre en el interior de cada uno de nosotros. Los gigantes no siempre son visibles. A menudo son nuestros miedos, inseguridades y dudas. ¿Qué gigantes internos estás enfrentando? ¿Cómo puedes confiar más en tu fe para superarlos? David no solo luchó contra Goliat por gloria personal, tenía un propósito claro: defender a su pueblo y honrar a Dios. La claridad de su propósito le dio una fuerza que no se puede medir solo en términos humanos. El propósito verdadero da dirección y valentía. ¿Tienes claro tu propósito? ¿Qué te motiva a seguir adelante cuando todo parece perdido? La historia de David no termina con la caída de Goliat. Su legado perdura, no porque fuera un guerrero, sino porque fue un hombre que confió en Dios en medio de desafíos enormes. Hoy, el nombre de David sigue siendo sinónimo de valentía, fe y perseverancia. ¿Estás listo para dejar un legado similar, basado en fe y acción? David no se levantó una mañana sin más para enfrentar a Goliat. Durante su tiempo como pastor, enfrentó otros desafíos. Luchó contra leones y osos. Cada batalla pequeña lo preparó para el gran enfrentamiento. Lo que a menudo parece una prueba insignificante es en realidad un entrenamiento para lo grande que está por venir. ¿Estás preparado para tu gigante? La victoria de David inspiró a su pueblo. Cuando uno actúa con fe, no solo cambia su destino, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. La confianza de los demás se construye cuando ellos ven tu valentía. La fe auténtica es contagiosa, y David nos enseñó cómo liderar con ejemplo. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. Goliat sabía que el miedo era el arma más poderosa contra los israelitas. Cuando dejamos que el miedo controle nuestras decisiones, perdemos el enfoque. Pero David nos demuestra que el miedo se puede vencer cuando se coloca nuestra confianza en algo más grande. ¿Qué miedos necesitas vencer para avanzar? El milagro de la derrota de Goliat es un recordatorio de que lo que parece imposible para los humanos es completamente posible cuando se tiene fe. Cada vez que nos enfrentamos a lo imposible, recordemos que David lo hizo posible con solo una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable. ¿Qué cosas imposibles puedes lograr hoy? La historia de David nos invita a reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a nuestras dificultades. Cada uno de nosotros tiene sus propios gigantes. Tal vez no estén hechos de carne y hueso, pero pueden ser igual de intimidantes. ¿Cómo te enfrentarías a tus propios gigantes si supieras que la victoria ya está asegurada? La respuesta está en confiar en Dios y en las herramientas que ya tienes. David no fue un guerrero por profesión, sino un simple pastor. Esto nos recuerda que lo sagrado no está separado de lo cotidiano. No necesitas ser alguien extraordinario para realizar cosas grandes. Si algo es importante para ti, si lo haces con fe, cualquier acción puede convertirse en algo trascendental. Lo que David hizo fue irracional para muchos. ¿Cómo podía un joven sin experiencia enfrentarse a un gigante armado? Pero la fe trasciende la lógica. David sabía que si Dios estaba con él, nada era imposible. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos, incluso cuando parece que no tiene sentido. Aunque no era un soldado experimentado, David había sido entrenado en el campo de batalla, enfrentando animales salvajes para proteger a sus ovejas.
Estas pruebas aparentemente insignificantes fueron su preparación para lo grande. A menudo, los momentos que parecen ser pequeños en nuestra vida nos están entrenando para lo que está por venir. David no solo se enfrentó a Goliat, también se enfrentó a la incredulidad de su entorno. El rey Saúl y sus soldados pensaban que era imposible que él tuviera éxito. Sin embargo, David demostró que no importa lo que otros piensen de ti, siempre y cuando confíes en lo que tienes y en el poder de Dios. David no necesitaba una armadura pesada o una espada. Él eligió una honda y 5 piedras simples. Este acto simboliza que lo simple a menudo es lo más poderoso cuando se usa con fe. A veces, las soluciones más sencillas son las más efectivas cuando las combinamos con la confianza en Dios. David no vaciló. A pesar de ser joven y pequeño en comparación con Goliat, su determinación era inquebrantable. La determinación es una de las claves más poderosas para enfrentar cualquier desafío. Cuando nos mantenemos firmes en nuestra misión, aunque el camino sea difícil, la victoria es solo cuestión de tiempo. David no estaba luchando solo por él. Él entendió que su batalla era por el bien de su pueblo, para protegerlos y honrar a Dios. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros, pero si entendemos que tenemos un propósito más grande, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Lo que permitió a David enfrentar a Goliat fue la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Cada desafío es una oportunidad para demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios gigantes, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos. El miedo es el mayor obstáculo que enfrentamos cuando nos enfrentamos a un gigante. Goliat sabía cómo infundir miedo en los corazones de los demás. Sin embargo, David no permitió que el miedo dictara su acción. Si permitimos que el miedo nos controle, nunca alcanzaremos nuestro verdadero potencial. La victoria de David no fue solo una victoria personal, fue un acto que cambió el destino de una nación. Un solo acto de valentía y fe puede tener un impacto que va más allá de lo que imaginamos. No subestimes el poder de tus acciones cuando actúas con un propósito divino. David enfrentó a Goliat no solo con coraje, sino con una fuerza interior que provenía de su relación con Dios. Esta es una fuerza que todos podemos cultivar, independientemente de nuestras circunstancias externas. La verdadera fuerza viene de adentro, de la fe y la conexión con lo divino. David enfrentó a Goliat no solo con coraje, sino con una fuerza interior que provenía de su relación con Dios. Esta es una fuerza que todos podemos cultivar, independientemente de nuestras circunstancias externas. La verdadera fuerza viene de adentro, de la fe y la conexión con lo divino. El llamado de David no fue un accidente. Cada uno de nosotros tiene un propósito único que está alineado con un plan divino. Cuando estamos dispuestos a escuchar y actuar según ese llamado, grandes cosas suceden. La historia de David nos recuerda que cuando estamos en el camino correcto, la victoria está asegurada. David no se rindió, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. La persistencia es un factor clave para alcanzar la victoria. A menudo, nuestros mayores logros vienen después de persistir a pesar de las dificultades. La batalla de David contra Goliat fue un testimonio de que la perseverancia trae recompensas. Cuando David derrotó a Goliat, no solo celebró su victoria, sino que la celebró en honor a Dios. La verdadera victoria no se trata solo de lo que logramos, sino de reconocer que nuestras victorias son bendiciones divinas. Cada éxito es una oportunidad para glorificar a Dios. La fe de David dejó una huella profunda en la historia.
Lo que parecía ser un joven pastor enfrentándose a un gigante se transformó en una lección eterna sobre la fe, la valentía y la confianza. Esta historia sigue siendo un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que lo imposible es posible con Dios. La fe no solo se aplica a los momentos extremos de la vida, sino que es algo que debe ser vivido cada día. David nos enseña que podemos confiar en Dios no solo en las batallas grandes, sino también en las pequeñas decisiones cotidianas. La fe debe ser una parte activa de nuestra vida. La historia de David y Goliat es más que un antiguo relato. Es una poderosa lección sobre cómo la fe en Dios puede ayudarnos a superar cualquier gigante en nuestra vida. Si David pudo enfrentar a Goliat con una honda y su fe, tú también puedes enfrentar tus gigantes. ¿Estás listo para dar ese primer paso? David no solo tuvo que enfrentar a Goliat, sino que también tuvo que esperar su momento. La paciencia fue clave en su preparación. En la vida, muchas veces nos enfrentamos a la necesidad de esperar el momento adecuado para actuar. La fe requiere paciencia, sabiendo que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Antes de enfrentarse a Goliat, David oró. La oración fue su preparación espiritual. A través de la oración, David conectó con Dios y encontró la paz para enfrentar su gigante. La oración no solo nos da consuelo, sino que también nos prepara para las batallas que enfrentamos, dándonos la fortaleza necesaria para triunfar. David no era un soldado entrenado. De hecho, su juventud y falta de experiencia en la batalla lo hacían un objetivo fácil para muchos. Pero esto muestra que Dios no elige a los más fuertes o a los más capacitados. Él elige a los dispuestos, a aquellos que confían en Él para llevar a cabo su voluntad. La situación de David parecía imposible. Un joven sin armamento enfrentándose a un gigante armado hasta los dientes. Pero la fe de David no dependía de sus circunstancias, sino de la certeza de que Dios estaba con él. La fe auténtica no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en nuestro corazón. David vio la batalla desde una perspectiva diferente a la de los demás. No vio a Goliat como un gigante imposible de vencer, sino como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. La perspectiva correcta cambia todo. Cuando vemos los desafíos como oportunidades para la acción divina, no hay gigante que no podamos vencer. David no solo oró y esperó, actuó con valentía y decisión. La fe sin acción es vacía. Para vencer a nuestros gigantes, necesitamos actuar con la certeza de que Dios nos respalda. Cuando damos el primer paso con fe, abrimos las puertas para que el poder divino intervenga en nuestra situación. David no solo oró y esperó, actuó con valentía y decisión. La fe sin acción es vacía. Para vencer a nuestros gigantes, necesitamos actuar con la certeza de que Dios nos respalda. Cuando damos el primer paso con fe, abrimos las puertas para que el poder divino intervenga en nuestra situación. David no solo luchó por él mismo, sino por su pueblo. Al enfrentar a Goliat, David se convirtió en un líder. Liderar con fe es una responsabilidad que conlleva sacrificio, valentía y, sobre todo, una conexión profunda con Dios. Los grandes líderes no buscan la gloria, sino el bienestar de aquellos que los siguen. Goliat confiaba en su tamaño y en sus armas, pero su arrogancia fue su perdición. A menudo, nuestros propios gigantes caen cuando dejamos de subestimarlos y comenzamos a confiar en lo que Dios nos ha dado. No importa cuán poderosos parezcan nuestros desafíos, cuando confiamos en Dios, ellos no pueden prevalecer. La victoria de David sobre Goliat no solo fue una cuestión de habilidad, sino de fe. Esta victoria se convirtió en un símbolo eterno de cómo la fe puede superar cualquier obstáculo. La verdadera victoria es la que ganamos cuando confiamos en la fuerza divina, no en nuestra propia capacidad.
David obedeció a Dios, incluso cuando parecía absurdo. Al no seguir el consejo de los demás y confiar en lo que Dios le había mostrado, logró una victoria impensable. La obediencia a Dios puede llevarnos a hacer cosas que parecen irrealizables, pero que se convierten en victorias cuando actuamos bajo su guía. A pesar de su victoria, David no se arrogó el mérito. Reconoció que fue Dios quien le dio la victoria. La humildad de David le permitió seguir siendo un líder sabio y justo, incluso después de ganar. La verdadera grandeza radica en reconocer que todo lo que logramos es gracias a la gracia divina. La fe de David lo impulsó a hacer algo que todos pensaban imposible. Creer en lo imposible es el primer paso para ver milagros. A menudo, lo que parece fuera de nuestro alcance está perfectamente dentro de lo que Dios puede hacer. No subestimes el poder de creer en lo que otros consideran un sueño inalcanzable. La historia de David también nos enseña que el amor por nuestro pueblo y nuestra fe en Dios son las fuerzas que nos impulsan a hacer cosas grandiosas. El amor no siempre es suave, a veces es el combustible para nuestras batallas más difíciles. La valentía que David mostró al luchar no solo fue física, sino también espiritual. David no solo pensaba en su batalla actual, sino que sabía que su victoria traería un futuro mejor para su pueblo. La visión de un futuro mejor es lo que nos motiva a seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro. La fe nos permite ver lo que aún no ha llegado, confiando en que lo mejor está por venir. El camino hacia la victoria no siempre es fácil. David pasó por muchos desafíos antes de enfrentarse a Goliat. Cada prueba le enseñó algo nuevo. La resiliencia, esa capacidad de seguir adelante después de cada golpe, es lo que nos prepara para las victorias más grandes. La fe de David inspiró no solo a él, sino a todo su pueblo. Cuando alguien se levanta con fe, su ejemplo puede transformar a toda una comunidad. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en quienes nos rodean cuando actuamos con valentía y fe en Dios. David nunca consideró rendirse ante Goliat. Su fe le dio la determinación de seguir adelante, sin importar lo que los demás pensaran. Cuando te enfrentas a tus gigantes, recuerda que la verdadera derrota ocurre cuando dejas de luchar. No te rindas, porque la victoria está más cerca de lo que crees. En los momentos más críticos, como el de David frente a Goliat, la fe es la que define el resultado. La fe no es solo un consuelo en tiempos difíciles, sino la fuerza activa que nos permite enfrentar lo imposible con valentía y esperanza. David dejó un legado que perdura hasta hoy, no por ser un rey, sino por ser un hombre de fe. La lección de David es clara: no importa cuán grandes sean los desafíos, si confiamos en Dios, podemos superarlos. ¿Qué legado estás dejando tú? David no solo era valiente, sino que tenía una profunda conexión espiritual con Dios. Esta relación fue la fuente de su fortaleza. La verdadera victoria comienza cuando cultivamos nuestra relación con lo divino. Cuando estamos conectados con Dios, nuestras batallas se convierten en oportunidades para experimentar su poder. David era joven, pero su fe era más madura que la de muchos adultos. La edad no determina la profundidad de nuestra fe. Desde pequeños hasta grandes, todos podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. La fe no se limita a los mayores, sino que está disponible para todos, sin importar nuestra edad. David enfrentó muchos momentos difíciles antes de su victoria contra Goliat. Desde huir de Saúl hasta ser desestimado por su propio hermano, él nunca dejó que la adversidad lo derrumbara. Cada desafío que enfrentó lo preparó para lo que estaba por venir. La adversidad es solo un paso más hacia la victoria cuando tenemos fe. David enfrentó muchos momentos difíciles antes de su victoria contra Goliat. Desde huir de Saúl hasta ser desestimado por su propio hermano, él nunca dejó que la adversidad lo derrumbara. Cada desafío que enfrentó
lo preparó para lo que estaba por venir. La adversidad es solo un paso más hacia la victoria cuando tenemos fe. David compartió su testimonio de cómo había vencido al león y al oso con la ayuda de Dios. Su testimonio fue la evidencia de que la fe funciona. Al compartir nuestras historias de fe, podemos inspirar a otros a confiar en que Dios también les dará la victoria. El testimonio es una herramienta poderosa para edificar la fe. David tomó una decisión en el momento crucial: enfrentar a Goliat. Muchas veces, la victoria se logra en el momento en que decidimos dar un paso de fe, aunque no sepamos cómo se desarrollará. La decisión de actuar con fe es lo que marca la diferencia entre la derrota y la victoria. David, a pesar de su victoria, permaneció humilde. Esta humildad es lo que lo hizo aún más grande. Al reconocer que su victoria provenía de Dios y no de su propia fuerza, David mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la gratitud. La resiliencia es clave para superar cualquier gigante. David mostró una resiliencia increíble al no rendirse ante las pruebas y dificultades. La vida estará llena de pruebas, pero la resiliencia nos permite seguir adelante. La fe y la perseverancia siempre triunfan. David creyó que con Dios nada es imposible. Al igual que él cruzó el puente de la incredulidad al enfrentarse a Goliat, nosotros podemos superar cualquier barrera si confiamos en que Dios hace lo imposible posible. La fe es el puente que conecta lo ordinario con lo extraordinario. David siempre expresó su gratitud hacia Dios, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud activa nuestra fe, nos ayuda a reconocer las bendiciones y transforma nuestras batallas en oportunidades. Cuando somos agradecidos, nuestra visión cambia y comenzamos a ver los gigantes de manera diferente. La fe de David era sencilla, pero profunda. No necesitaba complicados rituales ni grandes argumentos para creer. Solo confiaba en lo que Dios le decía. La fe sencilla es la que mueve montañas. A veces, lo más simple es lo más poderoso cuando se hace con el corazón puro. A pesar de las burlas y el escepticismo de los demás, David no se desanimó. En su lugar, se mantuvo enfocado en su misión y en la certeza de que Dios lo respaldaba. Las críticas y el desánimo nunca deben detenernos. La fe en lo que Dios nos ha llamado a hacer es más fuerte que cualquier voz negativa. David nos enseña a mantener nuestra esperanza viva incluso en los momentos más oscuros. Con una honda y 5 piedras, creyó que podía derrotar al gigante, porque su esperanza estaba puesta en el poder de Dios. La esperanza verdadera siempre se basa en algo más grande que nosotros mismos. La victoria de David sobre Goliat fue un testamento de su fe, no de su habilidad. Cuando confiamos en que Dios nos guía, nuestras victorias se convierten en testimonios vivos de su poder. Al final, la victoria nunca es solo nuestra, sino de Dios. David luchó con todo su corazón porque amaba a Dios. Su amor por Él fue lo que lo impulsó a enfrentar a Goliat. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, su poder nos capacita para hacer lo que parece imposible. El amor es la fuerza que sustenta nuestra fe y nuestras victorias. David no luchó solo por la gloria, sino porque sabía que su vida tenía un propósito divino. Seguir ese propósito fue lo que lo llevó a la victoria. Cuando comprendemos que nuestras vidas tienen un propósito eterno, enfrentamos cada desafío con una determinación renovada. David no temía al fracaso, porque sabía que su victoria no dependía de sus capacidades, sino de la intervención divina. La fe nos permite actuar sin miedo al fracaso, porque entendemos que con Dios, cada paso es parte de un plan mayor. David perseveró, confiando en que Dios lo respaldaría. La persistencia en la fe es lo que nos lleva a la victoria, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Cuando persistimos, el poder divino se manifiesta y lo imposible se convierte en posible.
David nos da una esperanza eterna. Si tenemos fe, Dios nos dará la victoria. Los gigantes de nuestra vida pueden ser grandes y aterradores, pero cuando creemos en su poder, no hay enemigo que no podamos superar. La esperanza siempre prevalecerá en quienes confían. Al igual que David, podemos vencer nuestros gigantes si confiamos en Dios. La historia de David no solo es un relato antiguo, sino una invitación a vivir con valentía, fe y determinación. ¿Estás listo para enfrentar tus gigantes con fe?